Mi novia me terminó porque quería volver con el padre de su hija. Según lo hace por el bien de ella, pero a ella no le agrada su papá porque es abusivo, así que cuando cumplió 18 pidió vivir conmigo. Ahora mi ex no le habla. El día que se llevaron la moto de Raúl en la grúa y el coche de Pilar quedó con orden de embargo, medio barrio miraba como si fuera un espectáculo gratuito en plena calle. Yo estaba al lado de Zoe, viendo cómo se iban esos dos fierros que se habían comprado con el ahorro de toda su adolescencia como si fuera algo desechable. Para la gente eran solo chismes, para nosotros era el resultado de años de decisiones ajenas, manipulaciones y sacrificios que nunca nadie nos preguntó si queríamos hacer. No nací dentro de ese circo, llegué poco a poco, y todavía me sorprende cómo fui aguantando hasta terminar en esa escena. Cuando conocí a Pilar, Zoe tenía 12 años y una mirada que no encajaba con su edad. Era esa forma de observar todo como quien ya vio demasiadas peleas en la vida. Pilar me contó desde el inicio la versión oficial. Raúl, el padre de Zoe, había sido un desastre, un hombre impulsivo, agresivo, pero que a pesar de todo seguía siendo el padre, y que ella, como buena madre, intentaba que él estuviera presente. Repetía que todo lo hacía por la niña, que si seguía abriéndole la puerta a él no era por ella misma, sino por darle una familia a su hija. Esa frase de que lo hacía por Zoe se volvió la justificación para todo. Con el tiempo, mi relación con Pilar se hizo más seria y empecé a ver cómo funcionaba de verdad esa dinámica. Raúl entraba y salía de la vida de ellas según su estado de ánimo. A veces pasaba meses sin dar señales, y cuando volvía lo hacía con regalos ruidosos, promesas de que ahora sí iba a cambiar, y reproches porque según él nadie lo entendía. Pilar se acomodaba a esa montaña rusa y siempre terminaba diciendo que un padre es un padre, que no se le puede cerrar la puerta. A Zoe la tenían en medio, obligada a sonreír a un hombre al que le tenía miedo. Con Zoe empecé a llevarme bien desde cierto respeto silencioso. No intenté ponerme el papel de sustituto de nadie, solo ser un adulto que la escuchaba cuando se encerraba en la cocina para no oír los audios de Raúl gritando a través del teléfono. Yo veía cosas que no me gustaban, pero en ese momento pensaba que no era mi lugar decidir por una familia que llevaba años enredada en el mismo patrón. Me decía a mí mismo que mientras pudiera darle algo de estabilidad y un espacio tranquilo, ya estaba ayudando. La ruptura fue una escena bastante fría para todo lo que había detrás. Un domingo, en mi sala, Pilar llegó con la decisión tomada y las maletas hechas. Me dijo que quería reconstruir su familia con Raúl porque eso era lo mejor para Zoe. Lo repitió como si fuera un mantra aprendido. Mientras tanto, Zoe lloraba en silencio en mi cuarto, diciendo que no quería regresar a la casa de su papá, que no soportaba sus gritos ni sus ataques. Pilar la invalidaba diciendo que era exagerada, que no entendía lo que era mantener a una familia unida. Al final, el papel de villano me lo llevé yo por no apoyar esa famosa reconstrucción familiar. Después de esa ruptura vino una etapa rara. Pasé de verlas casi a diario a tener noticias esporádicas por redes. De vez en cuando Zoe me mandaba un mensaje breve, contándome que seguían los mismos problemas, que Raúl seguía igual de controlador y que Pilar siempre se ponía de su lado para que él no se fuera. Pilar, por su parte, mantenía su relato, decía que las cosas estaban mejor, que por fin estaban los tres juntos, que todo sacrificio valía si la familia seguía completa. Yo escuchaba, asentía por educación, pero por dentro cada vez tenía más claro que lo que a ella le importaba no era tanto la paz de su hija, sino no quedarse sola. Cuando Zoe cumplió 18 años, se presentó en la puerta de mi departamento con una mochila, una maleta y la cara destrozada. Me dijo que ya no aguantaba más, que los gritos de Raúl eran diarios, que controlaba a qué hora entraba, con quién salía, qué ropa se ponía. Comentó que Pilar siempre terminaba dándole la razón a él para que no se enojara, que incluso la culpaba a ella cuando él perdía el control. En ese momento no me hizo falta pensarlo demasiado. Le di mi cuarto y yo me fui al sofá. No iba a dejar a una chica de 18 años a la intemperie solo porque a los adultos que le tocaron no les daba la gana crecer. Las semanas siguientes fueron de reajuste. Pasamos de vernos como casi extraños a convivir como compañeros de piso. Organizamos quién lavaba los platos, cómo repartir los gastos básicos con lo que yo podía aportar y lo que ella iba consiguiendo en trabajos de medio tiempo. Zoe estaba enfocada en entrar a la universidad, revisaba formularios, imprimía certificados, ordenaba carpetas. Ahí fue que se topó con la primera señal de que algo no cuadraba. Su cuenta de ahorros aparecía prácticamente vacía. Esos ahorros no eran poca cosa. Eran años de regalos de abuelos depositados en la misma cuenta, domingos en los que ella había trabajado en una heladería mientras sus amigas iban al cine, billetes guardados de cumpleaños y navidades. Siempre le habían repetido que ese dinero era para su futuro, para la universidad o lo que quisiera hacer cuando fuera mayor. Ver que el saldo no correspondía con lo que ella tenía anotado en una libreta fue como recibir un balde de agua fría. Al principio pensamos que podía ser un error del banco. No era tan descabellado. Revisamos movimientos, fechas, montos. Pero todo apuntaba a una transferencia concreta, hecha meses atrás,
por prácticamente todo el dinero. Zoe se quedó mirando la pantalla del celular en silencio, con esa mezcla de incredulidad y rabia contenida que he visto pocas veces. Cuando llamó a Pilar para preguntar qué había pasado, la respuesta no fue una explicación, fue un audio largo en el que su madre le decía que el dinero de un hijo pertenece a la familia, y que lo había usado en algo que supuestamente era para el bien de todos. Zoe vino a enseñarme ese audio con las manos temblando. Pilar justificaba la transferencia diciendo que había comprado una moto nueva para Raúl, que eso aseguraba que él se mantuviera cerca, que si él estaba contento todos estarían mejor. Lo planteaba como una inversión emocional. Para Zoe, en cambio, fue la confirmación de lo que venía sintiendo desde niña, que sus necesidades siempre estaban en última fila. Cuando me lo contó, sentí esa mezcla desagradable de furia y lucidez. Ahí entendí que para mí ya era demasiado. Una cosa eran los discursos, los dramas, las decisiones cuestionables en nombre de la familia. Otra muy distinta era vaciar la cuenta de tu propia hija sin consultarle, para comprarle un juguete caro a un tipo que había demostrado 1000 veces que no sabía cuidar a nadie. Se lo dije a Zoe de forma tranquila, eso no era un error, eso era un robo. Zoe entró en una especie de crisis interna. Por un lado, quería enfrentarlo. Por otro, le costaba mucho asimilar la idea de denunciar a su propia madre. Me decía que se sentía culpable, que Pilar siempre había repetido que solo tenía a su hija, que lo había dado todo por ella. Yo no intenté empujarla ni en una dirección ni en otra, pero sí le dejé claro que, pasara lo que pasara, no pensaba seguir tolerando que la usaran como moneda de cambio. La decisión de ir al concesionario nació de ese punto medio entre la duda y la necesidad de pruebas. Le propuse ir a preguntar directamente, para estar seguros de que esa transferencia estaba ligada a la moto. Fuimos una tarde, los dos bastante tensos. Zoe iba en silencio, mirando por la ventana del bus, como si estuviera repasando toda su vida en cámara rápida. Yo solo pensaba que, si lo que sospechábamos era cierto, lo mínimo que tenía que tener era claridad sobre qué se había hecho con su dinero. En el concesionario, el vendedor nos reconoció casi de inmediato cuando mencionamos el nombre de Pilar. Se acordaba perfectamente de la escena. Nos dijo que ella había llegado muy emocionada, casi llorando, diciendo que quería sorprender al padre de su hija con una moto nueva para motivarlo a quedarse. Confirmó que había pagado al contado, con una transferencia desde la cuenta de Zoe. Cuando sacó la copia de la factura y del comprobante de pago, con el nombre de ella en el banco, no hizo falta que dijera nada más. Ver esos papeles fue como ver una puñalada pero con firma y sello. Ya no era solo la percepción de una hija dolida, ni la sospecha de un tercero. Eran datos fríos, números y documentos que mostraban que Pilar había decidido, por su cuenta, gastar el futuro de Zoe en un intento más de retener a Raúl. En ese momento sentí que algo en mí se alineaba. No había forma de justificarlo. Yo fui el que mencionó la opción de poner una denuncia. Lo dije casi por inercia, pensando que Zoe se echaría para atrás. Es lo que uno espera cuando se trata de una madre. Pero ella no lo hizo. Me miró con los ojos aún húmedos y lo único que dijo fue que ya estaba cansada de que todos pudieran hacer con ella lo que quisieran. En ese instante entendí que la decisión era suya, no mía, y que mi papel era acompañarla, no decidir por ella. Esa misma tarde fuimos a la fiscalía. Nos sentamos frente a una persona que empezó a tomar nota mientras Zoe contaba toda la historia, desde que era niña y la ponían en medio de las peleas, hasta el momento en que había descubierto que su cuenta estaba vacía. Habló de las veces que la hicieron mentir en la escuela para cubrir a Raúl, de cómo la usaban como escudo cuando alguien amenazaba con irse, de cómo Pilar había asumido que podía disponer de su dinero sin consultarle. Yo estuve a su lado, interviniendo solo para aclarar datos concretos. Cuando Pilar se enteró de la denuncia, reaccionó como siempre, pero con el volumen multiplicado. Primero llegaron los gritos a través del teléfono, luego una cadena de audios donde se pintaba como víctima total, diciendo que la estaban traicionando. Después vinieron las acusaciones de que yo le estaba llenando la cabeza a Zoe. La diferencia con otras veces fue que ahora había un proceso formal en marcha y un abogado de por medio. Y, sobre todo, una hija que ya no dependía de ella para tener un techo donde dormir. Actualización 1. Después de presentar la denuncia, la primera ofensiva vino directa hacia mí. Una noche, cerca de las 11, Pilar me llamó. Vi su nombre en la pantalla y dudé en contestar, pero al final lo hice porque quería escuchar qué versión se había construido esta vez. Empezó llorando, diciendo que no entendía cómo yo, que supuestamente la había querido, podía permitir que Zoe le hiciera algo tan cruel. Repetía que el dinero siempre había sido de la familia, que ella solo lo había movido de un bolsillo a otro, y que la denuncia iba a destruir a Raúl, que estaba por fin cambiando. La dejé hablar un rato. Escuché cómo me acusaba de haberle lavado el cerebro a Zoe, de haberla puesto en su contra, de aprovecharme de la vulnerabilidad de una hija para vengarme por la ruptura. Cuando intenté explicarle que la denuncia no era idea mía, que había sido decisión de Zoe, se alteró aún más. Dijo que yo siempre había querido separarlas, que ese era mi plan desde el principio. En otro tiempo, quizá me habría sentido tentado a justificarme, pero esa noche me mantuve frío.
Le dejé claro que no pensaba intervenir para que Zoe retirara nada y que lo mejor era que hablase con su hija y con su abogado, no conmigo. Cuando vio que por mi lado no iba a conseguir retroceder nada, Pilar cambió el objetivo. Empezaron a llegarle a Zoe audios interminables al celular. En ellos mezclaba llanto, reproches y amenazas veladas. Le decía que la estaba mandando a la cárcel, que la estaba dejando en la calle, que gracias a esa denuncia Raúl la iba a abandonar y que cuando eso pasara sería culpa de Zoe. Le insistía en que una hija no le hace eso a su madre, que todo lo que había hecho siempre fue por ella, que sin esa moto Raúl se iba a ir y ella se quedaría sola. Zoe escuchaba algunos audios completos y otros me los pasaba directamente sin reproducirlos. Había días en que la veía con los ojos rojos, agotada, preguntándose si de verdad estaba exagerando, si estaba siendo mala hija. Lo que le había costado tomar la decisión de denunciar no desaparecía de un día para otro. Se notaba que esa culpa instalada desde pequeña seguía trabajando. Yo le repetía lo mismo, que la decisión había sido suya, que estaba en todo su derecho de proteger su futuro y que nadie podía obligarla a sacrificarlo para sostener a un adulto que no quería sostenerse solo. Hubo un momento en que Zoe dejó de responderle directamente y empezó a tratar los mensajes como lo que eran en el contexto del proceso, pruebas. Cada vez que Pilar le enviaba un audio donde reconocía que el dinero era de Zoe pero que igual se sentía con derecho a usarlo, o en el que decía que lo había hecho para retener a Raúl, Zoe lo guardaba. Creamos una carpeta compartida con el abogado, subiendo capturas de pantalla de los estados de cuenta, transcripciones y los audios más relevantes. Transformar ese caos emocional en documentos fue una forma de que ella recuperara algo de control. Para mí fue revelador ver ese cambio. Al principio Zoe recibía cada mensaje de su madre como un golpe directo al pecho. Con el tiempo, empezó a mirarlos con un filtro distinto. Ya no solo escuchaba a su mamá llorando, también veía a una mujer adulta que estaba aceptando por voz propia que había vaciado la cuenta de su hija para favorecer a un hombre que la maltrataba. El abogado nos dijo que ese material servía para reforzar la figura de abuso de confianza, pero más allá de lo legal, servía para que Zoe se quitara de encima la idea de que estaba inventando el daño. Mientras tanto, Pilar seguía alternando entre el ruego y la amenaza. Un día pedía perdón, otro decía que retiraría todo el apoyo económico si Zoe no frenaba el proceso, aunque en la práctica hacía tiempo que no aportaba nada a la vida de su hija. Empecé a notar que ese método de presionarla en privado no le estaba funcionando, porque Zoe ya no respondía. Y cuando Pilar siente que el drama puertas adentro no consigue el efecto que quiere, suele salir a buscar público. Yo intuía que el siguiente paso iba a ser ensuciar el tema en redes sociales. Y no me equivoqué. Actualización 2. Lo que vino después fue la versión pública del mismo drama. Como Pilar vio que ni yo ni Zoe cedíamos en privado, decidió armar su propia historia para el resto del mundo. Un día, al llegar del trabajo, encontré a Zoe sentada en la mesa del comedor con el celular en la mano y una expresión entre ironía y cansancio. Me mostró una publicación larguísima en Facebook hecha por Pilar. En ella se describía como una madre sacrificada, hablaba de un ex resentido que la odiaba por haber decidido reconstruir su familia, y de una hija manipulada que estaba intentando dejarla en la calle por culpa de mi influencia. Había etiquetado a medio barrio, tías, vecinas, compañeras de trabajo. Todo envuelto en ese tono de mártir que tanto le gustaba usar. Al principio, los comentarios fueron los esperables. Gente que solo conocía la versión maquillada de Pilar la consolaba, le decía que era una guerrera, que los hijos a veces se dejan llenar la cabeza, que todo se le iba a devolver a quienes la estaban atacando. Ella respondía agradecida, reforzando la idea de que estaba siendo castigada por haber intentado darle un padre a su hija. Si uno no conociera la otra mitad de la historia, podría haber caído en esa narrativa. Zoe solo miraba la pantalla con una media sonrisa amarga, como quien ve una obra de teatro mal actuada que aún así convence al público. Yo pensé que Zoe iba a ignorar la publicación, que se limitaría a bloquear y seguir con su vida, pero subestimé cuánto había cambiado en esos meses. Sin decir nada, abrió el comentario fijado y empezó a responder con capturas. Primero subió una imagen del estado de cuenta donde se veía claramente el retiro grande desde su cuenta de ahorros, con fecha y monto. Luego añadió la foto del comprobante de transferencia a la concesionaria, con el concepto de compra de la moto. Más abajo, pegó un fragmento de un mensaje de Pilar donde hablaba de la moto como la inversión necesaria para que Raúl no se fuera otra vez. Lo hizo sin insultos ni ataques personales. Solo escribió que ese era el dinero que había estado ahorrando desde niña para sus estudios y que su madre lo había usado sin pedirle permiso para comprarle una moto al hombre que la trataba mal desde que tenía memoria. El contraste fue brutal. Donde antes había solo un relato emocional, ahora había datos fríos ocupando el mismo espacio. Algunos de los que habían salido a defender a Pilar se quedaron callados de golpe. Otros intentaron justificarla diciendo que seguro se trataba de un malentendido y que todo podía hablarse. Pero la publicación ya no resultaba tan redonda. Pilar reaccionó peor a esa exposición que a la denuncia formal. Empezó a contestar en los comentarios diciendo que esos documentos estaban fuera de contexto,
que solo había movido el dinero momentáneamente, que todo formaba parte de un plan para la familia. Pero cada vez que intentaba negar algo, Zoe subía otra captura que la contradecía. Mensajes donde Pilar le decía que ya estaba hecho, que no podía devolver la moto, que entendiera que a veces había que sacrificar cosas por el bien de la casa. El muro, que ella había intentado usar como escenario de su dolor, se convirtió en un espejo. Poco a poco, las tías y vecinos que la habían defendido empezaron a desaparecer del hilo. Algunos borraron sus propios comentarios, otros dejaron de responder. Alguna persona mayor trató de apelar a que, al fin y al cabo, seguían siendo madre e hija y debían resolverlo en privado, pero la realidad es que Pilar había sido quien los sacó a la plaza pública. Zoe solo respondió con lo único que nadie le había dado cuando tomaron su dinero: transparencia. Para mí fue una de las primeras veces en que la vi realmente posicionarse como adulta frente a su madre. No estaba mendigando comprensión, no estaba tratando de convencer a nadie de que sintiera lástima. Solo estaba poniendo los hechos donde todos pudieran verlos, algo que a Pilar siempre le había aterrado. Desde ese momento, el ambiente cambió. Ya no era tan fácil para ella presentarse como la víctima absoluta. Y aunque el ruido en redes se fue apagando, lo importante seguía adelante: el juicio. Actualización 3. El día de la audiencia se sentía como un examen final después de años de clases forzadas. Zoe estaba nerviosa, pero no se veía frágil como antes. Revisó la carpeta con los documentos una vez más antes de entrar al juzgado, aunque el abogado ya lo tenía todo organizado. Yo estaba ahí, más como soporte emocional que como otra cosa, dispuesto a declarar si hacía falta. Pilar llegó vestida con un aire de tragedia asumida, como si estuviera entrando a un sacrificio. Raúl apareció unos minutos después, montado en la moto comprada con los ahorros de Zoe, con el casco en la mano, como si estuviera llegando a un paseo. Dentro de la sala, el tono fue completamente distinto al de los dramas familiares a los que estaban acostumbrados. El abogado de Zoe habló con calma. Presentó los estados de cuenta, la transferencia, la factura de la moto, los audios donde Pilar admitía que el dinero era de su hija pero que lo había usado porque lo consideraba parte de la familia. El juez escuchaba, tomaba notas, hacía preguntas concretas. No le importaban los discursos sobre el sacrificio materno ni las lágrimas estratégicas. Lo que buscaba eran hechos. Cuando Pilar tuvo la oportunidad de hablar, intentó volver a su guión de siempre. Dijo que solo había querido darle un padre presente a su hija, que pensó que invertir en esa moto era asegurar la estabilidad de la familia, que nunca lo hizo con mala intención. Se aferraba a frases como que todo lo hizo por amor y que una madre tiene derecho a tomar decisiones difíciles por el bien de sus hijos. Zoe la escuchaba en silencio, con esa cara de quien ya ha oído lo mismo toda la vida, solo que ahora frente a alguien que puede poner límite. El momento clave fue cuando el juez empezó a leer su resolución preliminar. Explicó que, más allá de las emociones involucradas, el dinero de la cuenta pertenecía legalmente a Zoe, que ya era mayor de edad cuando se realizó la transferencia y que no había constancia de su autorización. Habló de abuso de confianza y de administración indebida de los fondos de un tercero. La parte que más heló el ambiente fue cuando dictó la orden de embargo de la moto, y, si el valor de esta no alcanzaba para cubrir el monto reclamado, del coche de Pilar. Raúl, que hasta ese momento había mantenido una postura de falso calma, explotó en el pasillo cuando salimos de la sala. Empezó a gritarle a Pilar delante de todos, acusándola de arruinarle la vida, de meterlo en problemas por una niña malagradecida, de no saber hacer nada bien. La insultó con palabras que dejaban claro cómo hablaba cuando no había jueces delante. Varias personas que esperaban otras audiencias sacaron sus celulares y empezaron a grabar. No hizo el mínimo esfuerzo por contenerse ni por cuidar su imagen. Para él, el problema no era que hubieran robado el dinero de Zoe, sino que le tocaran su juguete nuevo. Ese estallido fue casi más revelador que la propia resolución. Pilar intentó calmarlo, le decía que hablarían luego, que encontrarían una manera, pero él ya estaba en modo autodefensa egoísta. Repetía que no pensaba perder nada por culpa de dramas maternales, que si ella había hecho eso era su problema, que él no iba a cargar con las consecuencias. Lo que Zoe había tratado de explicar durante años, el juez lo había traducido en términos legales y Raúl acababa de confirmarlo en voz alta, frente a testigos y cámaras improvisadas. Esa misma tarde, una grúa llegó al barrio para llevarse la moto. Varios vecinos salieron a mirar. Algunos reconocieron el modelo que hace poco habían visto presumir a Raúl. Otros se acordaban de la publicación de Pilar en redes, del discurso de injusticia, de la hija supuestamente manipulada. Ver la moto subirse a la plataforma, escoltada por un funcionario con papeles en la mano, tuvo algo de cierre simbólico. No devolvía los años perdidos de Zoe, pero al menos dejaba claro que no todo se podía tapar con frases bonitas. Yo estaba al lado de ella mientras veía cómo la moto desaparecía calle abajo. No hubo celebración ni sonrisa de victoria, solo una especie de calma tensa. Zoe no estaba feliz de ver hundirse a su madre, estaba aliviada de que, por primera vez, alguien externo reconociera que lo que le habían hecho era injusto y que tenía derecho a defenderse. Actualización 4.
Después de la audiencia y el embargo, las consecuencias empezaron a asentarse como polvo después de una explosión. El coche de Pilar, que ya tenía orden de embargo, quedó en una especie de limbo mientras se hacía la tasación y se completaba el proceso. Eso significó que, en la práctica, dejó de poder usarlo tranquilamente para su trabajo. Ella se dedicaba a ventas, y el carro era esencial para moverse entre clientes. Sin ese recurso, empezó a perder citas, a llegar tarde, a cancelar. Los ingresos se desplomaron más rápido de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Raúl, fiel a su estilo, no tardó en desaparecer. Al principio se hizo el ofendido, dijo que no iba a estar con una mujer que le traía problemas legales, que lo había metido en un lío que no era suyo. Luego apareció una vez para recoger unas cosas, y ahí anunció que se iba con alguien que sí lo entendía. Utilizó las mismas frases gastadas de siempre, pero esta vez no tuvo ni siquiera el detalle de fingir que lo hacía por Zoe. De un día para otro, dejó de formar parte del cuadro. La moto embargada ya no estaba, y él simplemente se fue a buscar otro escenario donde seguir repitiéndose. Con la moto vendida y el dinero entrando en la cuenta destinada al resarcimiento, el proceso empezó a cerrarse desde el lado económico. Todo lo recuperado se asignó a Zoe como compensación. No cubría la totalidad de lo que había ahorrado durante años, pero sí una parte importante. Era una cifra suficiente para pagar la matrícula universitaria y algunos gastos iniciales. No era solo plata, era la confirmación de que su esfuerzo no había sido borrado del mapa del todo, que algo volvía a sus manos por primera vez en mucho tiempo. Pilar, en cambio, fue quedándose sin coche y con menos clientes. Tuvo que dejar el departamento donde vivía y mudarse a un cuarto alquilado en la periferia, de esos donde el baño se comparte con desconocidos y las paredes son tan delgadas que se escucha cualquier discusión del vecino. Seguía yendo por la vida cargando el mismo discurso de injusticia, contándole a quien la quisiera oír que su propia hija la había castigado por querer darle un padre, que un ex despechado se había aprovechado de la situación para destruirla. El problema es que ya no todos le compraban ese relato sin hacerse pregunta. Zoe tomó una decisión clara, bloqueó todos los números de su madre. No fue un gesto impulsivo. Se tomó su tiempo, lo habló con el abogado, lo habló conmigo, revisó si había algo que todavía necesitara gestionar con ella. Cuando se aseguró de que no quedaban cabos legales sueltos, cerró esa puerta. A partir de ahí, cualquier intento de contacto llegaba por vías indirectas, mensajes a familiares, comentarios perdidos en redes, algún recado enviado con gente en común. Yo me convertí, en cierto modo, en filtro. Si algo parecía realmente urgente o implicaba algo que pudiera afectarle jurídicamente, lo revisábamos. Si era solo drama, quedaba en el aire. Para mí no fue fácil ver a Pilar caer así, aunque tuviera clarísimo que sus decisiones la habían llevado ahí. Yo también tenía recuerdos de tiempos donde nos reíamos juntos, de momentos donde parecía una persona distinta. Pero cada vez que me venía esa nostalgia, recordaba a Zoe de niña interponiéndose entre gritos de adultos, o a la Zoe de 18 años mirando la pantalla del banco con los ahorros evaporados. Eso me recordaba que compadecer a Pilar no podía implicar, una vez más, sacrificar a su hija. La vida diaria empezó a estabilizarse en una nueva normalidad. Zoe se enfocó en los trámites para la universidad y en buscar trabajo de medio tiempo. Yo ajusté mi presupuesto para adaptarme a que ahora no vivía solo. Las conversaciones sobre Pilar se fueron volviendo menos frecuentes. Dejaron de girar en torno a lo que ella hacía o dejaba de hacer, y se centraron más en lo que Zoe quería para su propia vida. Era un cambio pequeño, pero importante. Por fin la historia no estaba escrita alrededor de las decisiones de los otros. Actualización 5. 1 año y medio después, la vida se ve muy distinta a cómo se veía ese domingo en que Pilar me dijo que se iba para reconstruir su familia. Zoe está en segundo semestre en la universidad. Eligió una carrera que siempre le había llamado la atención, pero que nunca se atrevió a decir en voz alta porque su madre insistía en que estudiara algo que le diera dinero rápido. Pagó su matrícula con el dinero recuperado del proceso, y el resto lo complementa trabajando medio tiempo en una librería cerca del campus. La primera vez que me mandó una foto con su carnet universitario en la mano, sentí una mezcla extraña de orgullo y rabia por todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí. Seguimos viviendo juntos, pero ya no en el mismo departamento pequeño donde dormía en el sofá. Con el tiempo, y ajustando bien las cuentas, logramos mudarnos a un lugar un poco más grande. Nada lujoso, pero con 2 cuartos decentes, un espacio común donde cada uno puede hacer sus cosas sin invadir al otro, y una sensación de hogar que no depende de caminar con cuidado para no provocar la siguiente explosión. La convivencia se volvió más ligera. Discutimos por cosas normales, como quién se olvidó de sacar la basura o quién compró demasiadas cosas innecesarias en el supermercado, no por si un adulto va a perder el control y romper algo. La presencia de Pilar sigue apareciendo de vez en cuando como un eco. Hay días en que, volviendo del trabajo o de la universidad, pasamos por una parada de bus y la vemos ahí, con una mochila vieja y un uniforme distinto cada pocos meses. Siempre parece estar empezando en algún nuevo sitio, sin terminar de encajar en ninguno. Cuando nuestros caminos se cruzan, ella nos mira.
No se acerca, no habla, solo se queda esperando, como si confiara en que en algún momento Zoe se rompería y volvería a su lado. Pero Zoe sigue caminando sin detenerse. No es un gesto de odio, es más bien una decisión de no volver a invertir en algo que siempre le salió caro. En esos momentos, yo camino a su lado en silencio. No le digo qué debería sentir ni qué debería hacer. Ella ya tuvo demasiados años en los que otros decidían por ella. Si algún día quiere hablar con su madre, será decisión suya. Si no, también. Lo que sí tengo claro es que mi papel es estar ahí, no empujarla de regreso a un lugar donde nunca estuvo segura. A mí también me mira Pilar cuando pasamos, como si esperara que yo intercediera, que fuera el puente que una vez le funcionó para sostener sus decisiones. Esta vez no lo seré. No hubo final bonito ni escena de reconciliación milagrosa. No hubo abrazo en la puerta del juzgado ni promesa de cambiar de parte de nadie. Solo una hija que decidió dejar de pagar la factura emocional y económica de las decisiones de su madre, y un adulto que eligió ponerse de su lado sin pedir permiso ni perdón por hacerlo. Pilar sigue contando su versión de la historia en algún círculo donde todavía haya gente dispuesta a escucharla. Raúl, por lo que sabemos, repite su papel en otra vida ajena. A veces, cuando llego a casa y veo a Zoe estudiando en la mesa, rodeada de apuntes, pienso en aquella niña de 12 años con mirada de adulto cansado que conocí la primera vez. No puedo cambiar lo que vivió, ni borrar el daño que le hicieron en nombre de la familia. Pero sí puedo reconocer que, a pesar de todo, eligió salir. Y yo, que alguna vez fui el villano del cuento por no apoyar una falsa reconstrucción, terminé siendo la persona con la que pudo armar algo que se parece mucho más a una vida propia. No es perfecto, pero es real. Y esta vez, nadie le robó el derecho a decidir cómo usar su futuro.